Teresa Gutiérrez observó por última vez el rostro de su esposo Miguel antes de que éste subiera al taxi que lo llevaría al aeropuerto. Después de 12 años de matrimonio, Teresa conocía cada uno de sus gestos y algo en su mirada la inquietaba. Miguel parecía nervioso, como si estuviera ocultando algo. «Regresaré en una semana, lo prometo», dijo él, besándola fugazmente en la mejilla. «Recuerda lo que te dije sobre el sótano». Teresa asintió. La noche anterior, Miguel le había entregado una nota escrita a mano junto con las llaves de la casa. «No entres al sótano hasta que yo regrese. Por favor, es importante», decía el mensaje. Cuando Teresa le preguntó por qué, Miguel simplemente respondió que estaba trabajando en un proyecto y que las herramientas podrían ser peligrosas. El taxi se alejó por la calle empedrada del tranquilo barrio de Coyoacán, en Ciudad de México. Teresa observó cómo desaparecía entre los coloridos edificios coloniales hasta que ya no pudo verlo más. El calor de mayo empezaba a sentirse con fuerza y una leve sensación de humedad impregnaba el aire. La casa que compartían era una hermosa construcción de 2 pisos, con un pequeño jardín frontal lleno de bugambilias rosas y moradas. Habían logrado comprarla hace apenas 3 años, cuando Miguel recibió un ascenso importante en la constructora donde trabajaba como ingeniero civil. Teresa entró y cerró la puerta. El silencio la envolvió inmediatamente. Como profesora de primaria estaba acostumbrada al bullicio constante, por lo que los momentos de tranquilidad siempre le resultaban extraños. Dejó su bolso sobre la mesa del comedor y se dirigió a la cocina para prepararse un café. Mientras el agua hervía, su mirada se desvió hacia la puerta del sótano, ubicada discretamente junto a la despensa. Miguel siempre había utilizado ese espacio como su taller personal. Teresa raramente bajaba. Respetaba el espacio privado de su esposo, así como él respetaba su pequeño estudio de lectura en la planta alta. «No seas ridícula», se dijo a sí misma mientras servía el café en su taza favorita, decorada con motivos de Frida Kahlo. «Miguel solo está siendo precavido». Esa noche, Teresa llamó a su hermana Lucía para contarle sobre el repentino viaje de Miguel. «¿A Monterrey? ¿Así, de la nada?», preguntó Lucía con un tono de extrañeza. «Dijo que era por un proyecto urgente de la constructora», respondió Teresa jugando con el cordón del teléfono. «Aunque últimamente ha estado muy raro, Lu, siempre pendiente de su celular, trabajando hasta tarde en el sótano. ¿Y no te deja entrar ahí? Eso suena sospechoso, Tere». Teresa suspiró. «No es que no me deje. Simplemente no quiere que entre mientras él no está. ¿Y no te da curiosidad? Yo ya habría revisado». La conversación con su hermana plantó una semilla de duda en Teresa. Esa noche, mientras intentaba dormir en la cama matrimonial que ahora parecía demasiado grande, no podía dejar de pensar en lo que podría estar ocultando Miguel en el sótano. Los días siguientes transcurrieron con normalidad. Teresa iba a la escuela, daba sus clases a los niños de 4º grado, regresaba a casa, corregía tareas y hablaba brevemente con Miguel por teléfono. Él parecía distante, preguntándole siempre si había respetado su petición de no entrar al sótano. El jueves por la tarde, 3 días después de la partida de Miguel, Teresa recibió una llamada que cambiaría todo. «Señora Gutiérrez, soy Carlos Méndez, de Constructora Azteca», dijo una voz masculina al otro lado de la línea. «Sí, ¿en qué puedo ayudarle? Disculpe la molestia, pero quería confirmar si su esposo ya está mejor. Nos preocupó mucho su ausencia esta semana». Teresa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Ausencia? Pero si Miguel está en Monterrey por un proyecto de la constructora». Un silencio incómodo se instaló en la línea antes de que Carlos respondiera. «Señora, me temo que debe haber un malentendido. No tenemos ningún proyecto en Monterrey actualmente, y su esposo solicitó una semana de vacaciones por motivos personales». Cuando Teresa colgó el teléfono, su mente era un torbellino de preguntas. ¿Por qué Miguel le había mentido? ¿Dónde estaba realmente? Y sobre todo, ¿qué ocultaba en el sótano que era tan importante como para prohibirle la entrada? Con manos temblorosas, Teresa se acercó a la puerta del sótano. La nota de Miguel estaba pegada allí, como un recordatorio silencioso de su promesa. Teresa la arrancó, la arrugó y la arrojó al suelo. Tomó una profunda respiración y giró el pomo de la puerta. La puerta del sótano se abrió con un chirrido que resonó por toda la casa. Teresa sintió un escalofrío recorrer su espalda
mientras contemplaba las escaleras que descendían hacia la oscuridad. El interruptor de luz estaba al final de los escalones, obligándola a bajar a tientas. Con cada paso que daba, la madera crujía bajo sus pies como si le advirtiera que retrocediera. El aire se volvía más frío y húmedo a medida que descendía. Teresa podía sentir cómo su corazón latía con fuerza contra su pecho, impulsado por una mezcla de miedo y determinación. Cuando finalmente alcanzó el interruptor, la luz fluorescente parpadeó varias veces antes de iluminar completamente el sótano. Teresa parpadeó, adaptando sus ojos a la repentina claridad, y lo que vio la dejó sin aliento. El sótano, que normalmente estaba lleno de herramientas y proyectos a medio terminar, había sido completamente transformado. Las paredes estaban cubiertas de mapas, fotografías y recortes de periódicos, todos conectados con hilos rojos como en las películas de detectives. En el centro de la habitación había una mesa grande con una computadora, varios teléfonos móviles y pilas de documentos. Teresa se acercó lentamente, examinando el contenido de las paredes. Había fotografías de edificios, algunas de ellas de proyectos en los que Miguel había trabajado. También había recortes de periódicos sobre accidentes en construcciones y demandas contra empresas constructoras. Un nombre aparecía repetidamente en los documentos: Javier Montero, el dueño de Constructora Azteca y jefe directo de Miguel. Había fotografías de él en eventos sociales, en reuniones de negocios y algunas tomadas claramente sin su conocimiento. Teresa tomó uno de los documentos. Era un informe técnico sobre la calidad de los materiales utilizados en un proyecto de viviendas en Santa Fe, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. El informe, firmado por Miguel, indicaba serias deficiencias en los materiales y advertía sobre posibles riesgos estructurales. En rojo, alguien había escrito «Rechazado por dirección». Junto a la computadora había una libreta abierta con la letra de Miguel. Teresa comenzó a leer. 4 de mayo. Confirmé que los documentos originales fueron alterados. Las firmas de los inspectores fueron falsificadas. Montero está al tanto de todo. 7 de mayo. Me reuní con Rivera del periódico. Dice que necesita más pruebas. Tengo miedo de lo que pueda pasar si descubren lo que estoy haciendo. 12 de mayo. Recibí amenazas hoy. Alguien sabe. Debo proteger a Teresa. Le diré que voy a Monterrey por trabajo mientras reúno las últimas pruebas. Teresa sintió que le faltaba el aire. Miguel no estaba en un viaje de negocios. Estaba recopilando pruebas contra su propia empresa, contra su propio jefe. Estaba denunciando un fraude que podría poner en peligro la vida de cientos de personas. De repente, el teléfono fijo de la casa sonó sobresaltándola. Teresa subió corriendo las escaleras y levantó el auricular con manos temblorosas. «¿Teresa? Soy Miguel». Su voz sonaba tensa, preocupada. «¿Estás bien?» «Miguel, yo acabo de encontrar todo en el sótano», confesó ella sin poder contenerse. «¿Por qué no me dijiste lo que estaba pasando?» Un silencio pesado se instaló en la línea antes de que Miguel respondiera con voz grave. «Teresa, escúchame con atención. No es seguro hablar por teléfono. Debes salir de la casa ahora mismo. Ve a casa de tu hermana y no le cuentes a nadie lo que has visto. Yo llegaré mañana temprano. Miguel, estoy asustada. ¿Qué está pasando realmente? Te lo explicaré todo cuando nos veamos, lo prometo. Solo ten cuidado. Creo que me están siguiendo». Antes de que Teresa pudiera responder, la línea se cortó. Con el corazón latiendo desbocado, comenzó a guardar algunas cosas en una maleta pequeña. Mientras lo hacía, no podía dejar de pensar en todo lo que había descubierto. Su esposo, el hombre con quien había compartido su vida durante 12 años, estaba involucrado en algo peligroso, algo que podría costarle la vida. Cuando estaba a punto de salir, escuchó el ruido de un automóvil deteniéndose frente a su casa. Por instinto, apagó las luces y se asomó discretamente por la ventana. Un sedán negro con vidrios polarizados estaba estacionado en la acera. 2 hombres corpulentos descendieron y se dirigieron hacia la entrada. Teresa sintió que se le helaba la sangre. Sin pensarlo 2 veces, tomó su bolso, las llaves y salió por la puerta trasera que daba al patio. Trepó la barda que separaba su propiedad de la casa vecina y corrió por callejones secundarios hasta llegar a la avenida principal, donde finalmente
logró detener un taxi. «A Xochimilco, por favor», indicó con voz temblorosa, dando la dirección de la casa de Lucía. Mientras el taxi se alejaba, Teresa miró hacia atrás, observando cómo su hogar se perdía en la distancia. ¿En qué se había metido Miguel? ¿Y qué consecuencias tendría para ambos? La casa de Lucía, una construcción modesta en uno de los barrios tradicionales de Xochimilco, se convirtió en el refugio temporal de Teresa. Esa noche, sentadas en la pequeña cocina mientras los 3 hijos de Lucía dormían, Teresa le contó todo lo que había descubierto. «Tienes que ir a la policía», dijo Lucía sirviendo otra taza de té de canela a su hermana. Teresa negó con la cabeza. «Miguel dijo que llegaría mañana. Necesito hablar con él primero, entender exactamente qué está pasando». «¿Y si esos hombres eran policías?», preguntó Lucía. «No lo creo. La forma en que actuaban parecían más bien matones». Esa noche Teresa apenas pudo dormir. Cada ruido la sobresaltaba, cada sombra le parecía amenazante. Cuando el amanecer finalmente llegó, su teléfono móvil sonó. Era un número desconocido. «¿Teresa?». La voz de Miguel sonaba agitada. «Estoy en la estación de autobuses de Taxqueña. ¿Puedes venir a buscarme? No traigas a nadie contigo». Sin dudarlo, Teresa tomó un taxi hacia la estación. El tráfico matutino de la Ciudad de México ralentizaba el viaje, aumentando su ansiedad. Cuando finalmente llegó, la estación bullía de actividad. Vendedores ambulantes ofreciendo café y tamales, familias reuniéndose, viajeros arrastrando maletas. Encontró a Miguel sentado en una banca alejada, con una gorra y gafas oscuras que apenas disimulaban su identidad. Tenía el rostro demacrado con varios días de barba y ojeras profundas. Al verla, se levantó rápidamente y la abrazó con fuerza. «Gracias a Dios estás bien», murmuró contra su cabello. «Temía que te hubieran encontrado». «Miguel, necesito que me expliques todo», dijo Teresa, separándose para mirarlo a los ojos. «¿Quiénes eran esos hombres? ¿Por qué tenías todos esos documentos?». Miguel miró a su alrededor con nerviosismo antes de responder. «Vamos a un lugar más tranquilo». Encontraron una pequeña cafetería cerca de la estación. Una vez que ordenaron y verificaron que nadie parecía prestarles atención, Miguel comenzó a hablar en voz baja. Todo comenzó hace 6 meses. Estaba revisando los planos estructurales del nuevo conjunto residencial en Santa Fe cuando noté discrepancias entre mis cálculos y los materiales que se estaban utilizando. Al principio pensé que era un error, pero cuando lo reporté a Montero, me dijo que lo dejara pasar. Miguel tomó un sorbo de su café antes de continuar. No podía ignorarlo. Estamos hablando de edificios donde vivirán familias enteras. Si esas estructuras fallan durante un temblor, su voz se quebró. Seguí investigando y descubrí que no era un caso aislado. Montero ha estado recortando costos en materiales, sobornando a inspectores y falsificando documentos durante años. «¿Y por qué no fuiste directamente a las autoridades?», preguntó Teresa. «Lo intenté», respondió Miguel con amargura. «Fui a la Procuraduría, pero resulta que Montero tiene contactos allí. Al día siguiente recibí mi primera amenaza. Una foto nuestra, tuya y mía, frente a nuestra casa. El mensaje era claro». Teresa sintió un escalofrío. «¿Por eso montaste todo ese centro de investigación en el sótano?». Miguel asintió. «Necesitaba recopilar suficientes pruebas, evidencia que fuera imposible de ignorar. He estado en contacto con un periodista de investigación, Ricardo Rivera. Él puede publicar todo y asegurarse de que llegue a las personas correctas». «¿Y por qué me mentiste sobre el viaje a Monterrey?». «Porque tenía una reunión con un ex empleado de Montero que estaba dispuesto a testificar». «Pero era peligroso, Teresa. Si te decía la verdad te habría puesto en riesgo». «Estoy en riesgo de todos modos», respondió ella con firmeza. «Somos un equipo, Miguel. Deberías habérmelo contado desde el principio». Miguel tomó sus manos por encima de la mesa. «Tienes razón, y lo siento, pero ahora necesito que me ayudes. Tengo que recuperar esos documentos del sótano. Son nuestra única esperanza de detener a Montero antes de que sea demasiado tarde». Teresa pensó en los hombres que habían llegado a su casa la noche anterior. «Creo que ya han estado allí, Miguel. No podemos volver». «Tenemos que intentarlo», insistió él. «Hice copias de seguridad de todo en discos duros escondidos en un lugar que solo yo conozco. Además, la evidencia física, los documentos originales con las firmas falsificadas, son cruciales».
Teresa lo miró fijamente, reconociendo la determinación en sus ojos. Era la misma mirada que tenía cuando decidieron comprar su casa, cuando enfrentaron juntos momentos difíciles. A pesar del miedo, sintió que la confianza en su esposo renacía. «¿Cuál es el plan?», preguntó finalmente. «Iremos esta noche, cuando haya menos posibilidades de que estén vigilando la casa. Entramos, recuperamos todo lo que podamos y nos reunimos con Rivera inmediatamente después». Teresa asintió lentamente. «Necesitaremos ayuda. Mi primo Héctor es policía. Podemos confiar en él». Miguel pareció dudar, pero finalmente aceptó. «De acuerdo, pero sé muy cuidadosa al contactarlo. No sabemos hasta dónde llegan las influencias de Montero». Esa tarde, en casa de Lucía, Teresa contactó discretamente a Héctor. Después de explicarle la situación, él accedió a ayudarlos, aunque les advirtió sobre los riesgos. «Lo que están describiendo es una red de corrupción muy peligrosa», dijo Héctor. «Si Montero tiene tanta influencia como creen, esto podría llegar muy alto». Al anochecer, Héctor llegó con su automóvil personal. Miguel, Teresa y él repasaron el plan una última vez antes de dirigirse hacia Coyoacán. El barrio estaba tranquilo, con pocas personas en las calles debido a una llovizna ligera que había comenzado a caer. Héctor estacionó a una cuadra de distancia y observaron la casa durante media hora, asegurándose de que no hubiera nadie vigilando. «Parece despejado», murmuró Héctor, «pero seamos rápidos». Miguel asintió. 15 minutos máximo. «Entro yo primero, luego Teresa. Héctor, tú quedas de guardia aquí. Si ves algo sospechoso, nos avisas inmediatamente». Con el corazón latiendo aceleradamente, Teresa siguió a Miguel hacia la parte trasera de la propiedad, la misma ruta por la que ella había escapado la noche anterior. La lluvia ahora caía con más fuerza, proporcionándoles un camuflaje adicional. Al entrar por la puerta trasera, la casa parecía intacta, exactamente como Teresa la había dejado en su huida apresurada. Sin embargo, al acercarse a la puerta del sótano, notaron que estaba entreabierta. Miguel le hizo una seña para que guardara silencio y sacó una pequeña linterna de su bolsillo. Con extrema cautela, abrió más la puerta y dirigió el haz de luz hacia abajo. No se escuchaba ningún ruido. Descendieron juntos. Cada escalón parecía eternizarse bajo sus pies. Cuando finalmente llegaron al sótano y encendieron la luz, la visión los dejó helados. El lugar había sido completamente destrozado. El sótano estaba irreconocible. Los mapas y fotografías de las paredes habían sido arrancados, los documentos esparcidos por el suelo, algunos de ellos quemados parcialmente. La computadora había desaparecido, al igual que los teléfonos móviles que Miguel había recopilado como evidencia. «No», murmuró Miguel cayendo de rodillas entre los restos de su investigación. «No puede ser». Teresa recorrió el desastre con la mirada, sintiendo una mezcla de desesperación y rabia. Todo el trabajo de Miguel, todo el riesgo que había corrido parecía haberse perdido. «Los discos duros», dijo de repente. «Dijiste que habías hecho copias de seguridad». Miguel levantó la mirada, un destello de esperanza iluminando su rostro cansado. Se puso de pie rápidamente y se dirigió hacia un rincón del sótano donde había una vieja caldera que ya no utilizaban. Con esfuerzo, movió el pesado aparato unos centímetros y extrajo una losa del suelo, revelando un pequeño compartimento secreto. «Aquí están», dijo sacando 3 pequeños discos duros externos. «Toda la información está aquí. Las fotografías, los documentos escaneados, las grabaciones de mis conversaciones con los inspectores que aceptaron sobornos». Teresa sintió que podía respirar nuevamente. No todo estaba perdido. De repente el teléfono de Miguel vibró. Era un mensaje de Héctor. «Coche negro acercándose. Salgan ya». Sin perder un segundo, Miguel guardó los discos duros en su mochila y ambos subieron apresuradamente las escaleras. A través de la ventana frontal, vieron el mismo sedán negro que había aparecido la noche anterior, estacionándose lentamente frente a la casa. «La puerta trasera», susurró Teresa, tirando de la manga de Miguel. Salieron justo cuando escucharon golpes fuertes en la puerta principal. Corriendo bajo la lluvia que ahora caía con intensidad, alcanzaron el auto de Héctor, quien ya tenía el motor en marcha. «¡Rápido!», exclamó al verlos. «Hay otro coche dando la vuelta a la manzana». Héctor arrancó apenas cerraron las puertas, acelerando por las calles húmedas de Coyoacán.
En el espejo retrovisor, Teresa pudo ver el sedán negro iniciando la persecución. ¿A dónde vamos?, preguntó Héctor, maniobrando hábilmente entre el tráfico. A la redacción del periódico, respondió Miguel sosteniendo firmemente su mochila contra el pecho. Rivera estará esperando. Necesitamos entregarle esto ahora mismo. Durante los siguientes 20 minutos, Héctor utilizó todas sus habilidades como policía para evadir al vehículo que los perseguía. Tomó callejones estrechos, cambió de dirección inesperadamente y finalmente logró perderlos en el laberinto urbano del centro histórico. La redacción de El Universal, uno de los periódicos más importantes de México, se encontraba en un edificio imponente cerca del Zócalo. Ricardo Rivera, un hombre de mediana edad con expresión seria y mirada penetrante, los esperaba en la entrada. «Pensé que no vendrían», dijo al verlos empapados y agitados. «Síganme, rápido». Los condujo a través de la bulliciosa sala de redacción hasta una pequeña oficina en la parte trasera. Una vez dentro, Miguel extrajo los discos duros y comenzó a explicar su contenido. «Esto es dinamita pura», murmuró Rivera mientras revisaba los archivos en su computadora. «Montero ha estado jugando con la vida de miles de personas, y estas conexiones con funcionarios del gobierno, esto va mucho más allá de una simple constructora corrupta». «¿Cuándo puedes publicarlo?», preguntó Miguel ansiosamente. «La edición digital puede estar lista en unas horas. Para la versión impresa, mañana en la mañana», respondió Rivera. «Pero ustedes no estarán seguros aquí. Montero tiene ojos en todas partes». Héctor, que había permanecido en silencio evaluando la situación, intervino. «Conozco un lugar donde pueden quedarse esta noche. Mañana, cuando la noticia esté en todos lados, podremos ir directamente a la Fiscalía Anticorrupción con toda esta evidencia». Teresa miró a Miguel, buscando en sus ojos la seguridad de que todo estaría bien. Él tomó su mano y la apretó suavemente. «Casi hemos terminado», le dijo en voz baja. «Pronto podremos volver a nuestra vida». Esa noche, refugiados en un pequeño hotel en las afueras de la ciudad bajo nombres falsos, Teresa y Miguel apenas pudieron dormir. Cada ruido en el pasillo los sobresaltaba. Cada sombra parecía una amenaza. Sin embargo, entre el miedo y la incertidumbre, Teresa encontró un extraño consuelo en la verdad finalmente revelada. El secreto que Miguel había guardado en el sótano no era una traición a su matrimonio, sino un acto de valentía, un intento de hacer lo correcto a pesar del peligro. Al amanecer, la noticia estalló como una bomba. Fraude masivo en constructora azteca, edificios en riesgo, ocupaba la primera plana de El Universal. Las redes sociales se inundaron rápidamente con la historia, y para el mediodía, los canales de televisión cubrían el escándalo. Javier Montero fue detenido cuando intentaba abordar un vuelo privado hacia Panamá. Varios funcionarios públicos fueron llamados a declarar, y se ordenó una revisión inmediata de todas las construcciones realizadas por la empresa en los últimos 5 años. Una semana después, Teresa y Miguel regresaron a su casa en Coyoacán. El sótano, ahora limpio y ordenado, ya no guardaba secretos. Sentados en los escalones que conducían a ese espacio que tanto había cambiado sus vidas, compartieron una taza de café. «¿Te arrepientes?», preguntó Miguel, «de haber desobedecido y entrado al sótano aquel día». Teresa reflexionó por un momento antes de responder. «Me arrepiento de que no confiaste en mí desde el principio», dijo finalmente. «Pero no me arrepiento de haber descubierto la verdad. Algunos secretos son demasiado peligrosos para mantenerse ocultos». Miguel la abrazó, y en ese gesto silencioso, Teresa sintió que comenzaban a reconstruir no solo su confianza, sino también la certeza de que, a pesar de los secretos y los miedos, su hogar seguía siendo un lugar seguro, un refugio contra las tormentas que el mundo pudiera desatar. Y mientras la luz del atardecer se filtraba por la pequeña ventana del sótano, Teresa comprendió que a veces la verdadera valentía no está en enfrentar lo desconocido, sino en aceptar las consecuencias de nuestras decisiones, por dolorosas que sean. La puerta del sótano permanecería abierta de ahora en adelante. Ya no habría más secretos entre ellos.